Mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Estoy feliz nuevamente de avanzar otro tema más para que ustedes aprendan mucho, mucho, mucho. Y este tema titula La clasificación de las palabras según el acento. Y estas palabras son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora hablemos de las palabras agudas. Decimos entonces que las palabras agudas son aquellas palabras que llevan el acento o la mayor intensidad de voz o fuerza de voz en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en vocal A, E, I o U, o en la consonante N, también en la consonante S. Por ejemplo, balón termina en N, ratón termina en N y café termina en vocal. Y así también tenemos que saber que las palabras agudas no llevan tilde cuando la mayor fuerza de voz termina en cualquier consonante que no sea N o S. ¿Listo? Puede ser L, una vocal diferente, en R. Entonces, esas son las palabras agudas. Como por ejemplo, café. Café, la última palabra al escribirla es aguda porque lleva tilde. De igual manera tenemos la palabra caracol. ¿Sí? La mayor fuerza de voz es la última en la que la pronunciamos y decimos aguda. Caracol. Estamos elevando la fuerza de voz, por lo tanto es aguda. Y aquí, cuando ya hay tilde, directamente indicamos en qué parte está para poder saber si es aguda, si es grave, esdrújula, etc. Pero como en este caso de las palabras que no llevan tilde, hay que pronunciar para ver la mayor fuerza de voz. En este caso, termina en N, entonces sabemos que son agudas. Ahora hablemos de las palabras graves o también llamadas llanas. Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba, o sea que la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba, o sea, la segunda sílaba contando de derecha a izquierda. Por ejemplo, lápiz. Si se dan cuenta, pis, en este caso sería la primera y la segunda. Y por lo tanto, como es la segunda sílaba, es la penúltima sílaba y se tilda cuando la mayor fuerza de voz está en ella. Ahora, tenemos almuerzo. Entonces, también es la segunda sílaba. No nos olvidemos que comenzamos a contar desde donde hemos terminado de escribir. Aquí ve la is. Si se dan cuenta, la anterior vez esta última era aguda, por lo tanto, la que le sigue es grave. También tenemos otra palabra, fútbol. Bol es aguda y fut es grave. Por eso es primera y esta es la segunda. Y la segunda es grave o llana. Corbata. Si se dan cuenta que hay mayor fuerza de voz, no hay tilde como en estos otros dos ejemplos. Por lo tanto, hay que pronunciar cuál tiene la mayor fuerza de voz para determinarlo. En este caso, corbata. En la palabra azúcar lleva tilde, por lo tanto, directamente determinamos que esa es la palabra grave. Hablemos de las palabras sobre esdrújulas.
Y decimos que las palabras esdrújulas son aquellas que poseen la tilde en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, acá, ¿no? Académico, centímetro. Al contrario de lo que ocurre con las palabras agudas y las llanas, las cuales pueden o no llevar tilde, las palabras esdrújulas siempre están atildadas, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, sábado, fíjense bien, sábado. Entonces la mayor fuerza de voz es la primera con la que hemos empezado a pronunciar la palabra y quedan 2 sílabas más. Por lo tanto, decimos que son esdrújulas, porque la última es aguda, la que le antecede es grave y la primera es esdrújula. La palabra América. América es la tercera sílaba. 1, 2 y 3. Por lo tanto, es palabra esdrújula. La palabra médico también lleva la mayor fuerza de voz en la tercera sílaba, ¿sí? Y es esdrújula. La palabra árabe también lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y por eso es esdrújula. Repitamos, última, penúltima y antepenúltima. Entonces, las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba o tercera sílaba contando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ahora hablemos sobre las palabras sobresdrújulas. Y decimos que las palabras esdrújulas son todas aquellas que se acentúan en la sílaba anterior de la antepenúltima o en la cuarta sílaba de derecha a izquierda. Todas estas llevan tilde, sí o sí. Como se están dando cuenta que hay unos redonditos, unos ovalitos, perdón, y decimos que este primer óvalo es la aguda, este segundo es la grave. Pero veamos. Dijimos que esta es la aguda, porque es la primera sílaba. La segunda es grave, que es la penúltima, última, penúltima. Y la antepenúltima sería la esdrújula. Y antes de la antepenúltima es la sobreesdrújula. Entonces, de esa manera estamos formando las palabras esdrújula. Un ejemplo más, mis queridos niños, cóbraselo. Si lo dividimos, o sea, le hacemos la formación silábica, si la dividimos silábicamente, decimos cóbraselo, ¿sí? Y vemos dónde está la mayor fuerza de voz. Cóbraselo. Entonces, primera, segunda, tercera y cuarta sobresdrújula. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, de esa manera, cuando separamos silábicamente las palabras, nos podemos dar cuenta cuál es aguda, cuál es grave, cuál es esdrújula y cuál sobreesdrújula. A ver, con esta palabra, comuníqueselo. Comuníquesele. Fíjense, aguda, grave o llana, esdrújula y sobreesdrújula. Y no importa que existan más palabras al lado. Lo importante es que estamos cumpliendo con las reglas de la clasificación de las palabras según el acento. Y como es esta sobresdrújula, las sobresdrújulas se atildan sí o sí. Pero aquí en este cuadrito veamos mucho mejor lo que acabamos de aprender de la clasificación de las palabras
según el acento. Tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Recordemos, última es la aguda, penúltima es la grave, antepenúltima esdrújula y antes de la antepenúltima, o también se llamaba posantepenúltima, es la sobreesdrújula. Fíjense, en la aguda es lo último que terminamos de escribir, ¿correcto? En la grave es la anterior a la última. En la esdrújula es la de la anterior y esta es mucho más. Entonces, ese es el aprendizaje de la clasificación de las palabras. No se olviden que también podemos decir que la aguda es la última o la primera sílaba. La grave es la segunda o penúltima sílaba. Y la esdrújula es la tercera sílaba o antepenúltima. Y la sobreesdrújula es la cuarta sílaba o antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, mis queridos niños, ese ha sido el aprendizaje de la clasificación de las palabras según el acento. Felicidades, han logrado comprender estas palabras. Que Dios me los bendiga hasta nuestra siguiente clase.